Buenas tardes, doctor. En esta tarde les voy a hablar sobre el duodeno, páncreas y vaso. Bien, vamos a empezar a hablar por el duodeno. El duodeno es la parte inicial del intestino delgado. Este segmento del tubo digestivo también a su vez está enrollado en forma de un anillo alrededor de la cabeza del cuello y del páncreas, ¿no? También, a pesar de todas sus conexiones, el duodeno tiene una fijación que no es absoluta. También el duodeno desciende ligeramente cuando el sujeto pasa de la posición horizontal a la vertical, ¿no? También el duodeno tiene, tiene límites, ¿ya? También el duodeno comienza desde el píloro y se origina desde el surco duodeno pilórico. Eh, También termina formando con la parte móvil del intestino delgado, dando así, también un ángulo, ¿no? Denominado flexura duodeno-yuyinal. El duodeno tiene una longitud de 25 centímetros, también tiene un calibre irregular. em, También el duodeno tiene un diámetro de 3 a 4 centímetros, ¿no? A su vez también el duodeno presenta lo que es una configuración externa y una configuración interna. Em, em, el duodeno presenta casi siempre la forma de un anillo casi completo. También a su vez está abierto solo superiormente y a la izquierda, generando así una curva que no es regular, ¿no? También el duodeno presenta una forma de O, de C, de U o de V, ¿no? También a su vez en la configuración externa podemos encontrar lo que son porciones, ¿no? La porción superior. La porción superior oblicua es en sentido posterior, superior y un poco a la derecha. También la porción descendente em, eh, es verticalmente. La porción horizontal o porción inferior es orientada horizontalmente desde la derecha a la izquierda, ¿no? Por último, también presenta lo que es una porción ascendente. Esta porción es casi vertical, pero ligeramente inclinada hacia la izquierda, ya que termina con la flexura duodeno-yuyinal, ¿no? Em, la configuración interna. En la configuración interna, o también conocido como la mucosa del duodeno, presenta las características generales de la mucosa, de todo el intestino delgado, ¿no? También presenta lo que son vellosidades intestinales, que son salientes filiformes muy cortos, visibles mediante una lupa y apretados entre sí, ¿no? Estas vellosidades recubren toda la mucosa y le confieren un aspecto art- em, ar- arte, un aspecto artesiopelado, ¿no? También presenta pliegues, los pliegues circulares. Estos pliegues circulares em, son alargados perpendicularmente al eje del intestino, ¿ya? Y únicamente se observan en las tres últimas porciones del duodeno y son claramente visibles a partir del estrechamiento superior a la ampolla hepatopancreática. Los nudillos linfáticos son pequeñas masas linfoides que son redondeadas a su vez y son blanquecinas también. Estos nodulillos sobresalen
a la superficie mucosa, ¿no? También, a su vez, estas dos configuraciones están constituidas por una capa serosa o parietal, ¿no? La capa serosa o peritoneal ha sido descrita fragmentariamente en la exposición de las relaciones del duodeno, ¿no? También se considera, en su conjunto, se observa que el peritoneo duodenal está dividido en tres partes por las raíces del mesocolon transverso y el mesenterio. Esas son la superiormente al mesocolon, inferiormente al mesocolon, ¿no? La capa muscular. Esta capa muscular está formada por una capa superficial de fibras longitudinales y una capa profunda de fibras circulares. Está también atravesada por los conductos colédoco y pancreático. La capa submucosa. La capa submucosa es una delgada lámina de tejido celular laxo. La capa mucosa ha sido descrita también junto con la configuración interna de lo que es del duodeno, ¿no? Bien, el páncreas. El páncreas es una glándula de secreción externa e interna que está unida al duodeno por sus conductos excretores, ¿no? A su vez también el páncreas está situado transversalmente y en sentido anterior a los grandes vasos paravertebrales y al riñón izquierdo, desde la porción descendente del duodeno hasta el vaso. También el páncreas se halla sólidamente fijado en una posición por el duodeno, al que se une por medio de los vasos que recibe o suministra, y sobre todo por el peritoneo que aplica a la pared abdominal posterior, ¿no? También el páncreas a su vez tiene una dirección. Su dirección es ligeramente oblicua de inferior a superior y de derecha a izquierda. Em, También podríamos decir que el páncreas es un órgano alargado, ¿ya? Eh, es alargado de derecha a izquierda, aplanado de anterior a posterior. También presenta lo que es, a su vez, tiene un color blanco rosado en estado fresco y una consistencia bastante firme. Em, el páncreas tiene una forma muy irregular, pero puede compararse a la de un gancho o a un martillo. Se distingue en el un extremo derecho voluminoso y ensanchado, denominado cabeza, ¿no? También el páncreas tiene dimensiones. También el páncreas tiene una longitud de 15 centímetros. A su vez también tiene una altura máxima de 6 a 7 centímetros. También tiene un espesor, ¿no? De 2 a 2 centímetros. Y generalmente el páncreas pesa de 70 a 80 gramos. También el páncreas a su vez tiene relaciones, ¿no? Em, Podríamos decir la cabeza del páncreas. La cabeza del páncreas ocupa una parte del espacio comprendido entre las cuatro porciones del duodeno. Es aplanada de anterior a posterior e irregularmente cuadrilátera, así como alargada de superior a inferior. Mide de 6 a 7 centímetros de altura, de 4 centímetros de anchura y de 2 centímetros de espesor, ¿no? También la cabeza del páncreas describe una cara anterior, una cara posterior y una cara circunferencia, ¿no? Y también podemos describir la cara anterior. La cara anterior es aplanada o ligeramente convexa. También tiene una línea que tiene una inserción con el mesocolon transverso. La cruza transversalmente y divide en dos partes, una supramesocólica y otra inframesocólica, ¿no? La cara posterior. La cara posterior de la cabeza del páncreas es casi aplanada. Está cruzada por el segmento retropancreático del, del conducto colédoco. También podemos decir que la circunferencia de la cabeza del páncreas corresponde a la concavidad de la asa duodenal y está excavada por un canal en el que según se señala,
Georgie, el duodeno se acomoda como un neumático, en sí como en una llanta, ¿no? Cuello del páncreas. El cuello del páncreas es estrecho y delgado, mide de 2 a 3 centímetros de altura, 2 centímetros de anchura y un centímetro de espesor, ¿no? También el cuello del páncreas está dividido en escotaduras, una escotadura superior y una escotadura duodenal o pancreática. Em, la escotadura superior, la escotadura superior em, constituye la parte inicial del canal que la circunferencia de la cabeza del páncreas opone al duodeno, ¿no? También podríamos decir también que eh, los dos labios que unen anterior y otro posterior al duodeno en forma de eminencias triangulares son vértices de su superior, ¿no? Em, la escotadura pancreática. Esta está ocupada por la vena mesentérica superior que se sumerge más profundamente que en la arteria en el borde inferior del páncreas, en el momento que pasa por la cara posterior de la glándula. También el cuello, el cuello del páncreas tiene caras, ¿no? Una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior del cuello está recubierta por el mesocolon por el colon transverso, ¿no? La cara posterior presenta un canal en relación con la porción final de la vena mesentérica superior y la parte retropancreática de la vena porta hepática. Eh, Bien, cuerpo del páncreas. El cuerpo del páncreas es alargado de derecha a izquierda y de superior a inferior. Su longitud es de 8 a 10 centímetros. Su altura generalmente no sobrepasa los 4 centímetros y su espesor no supera los 2 centímetros por término medio, ¿no? También el cuerpo del páncreas presenta lo que es eh, tres caras, ¿no? Una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior. También presenta lo que es tres bordes, un borde superior, un borde anterior y un borde inferior. Cola del páncreas. La cola del páncreas está separada del cuerpo por la escotadura que los vasos esplénicos excavan en el borde superior de la glándula. Su forma es variable, ¿no? Puede ser ancha o afilada, también puede ser larga o corta, o también puede ser gruesa. Y generalmente la cola del páncreas es delgada, ¿no? Vasos y nervios del páncreas, ¿no? Podemos ver las arterias. Las arterias del páncreas son las arterias pancreatoduodenales. Estas arterias son superior y posterior, ¿no? También son ramas de la arteria gastroduodenal y la arteria pancreatoduodenal inferior, ¿no? También viene de la rama de la arteria mesentérica superior, también de la arteria pancreatoduodenal inferior. Se divide en dos ramas que anastomosan en la cara anterior y posterior de la cabeza del páncreas. También está lo que es las ramas pancreáticas de la arteria esplénica, ¿no? Frecuentemente entre estas ramas hay un, hay una más voluminosa que las demás que penetran en la glándula de 2 a 3 centímetros del origen de la arteria esplénica y se dividen en el tejido glandular. Eh, estas también se dirigen a la izquierda hacia la cola y la otra a la derecha, ¿no? Hacia la cabeza del páncreas. Las venas. Las venas siguen generalmente el trayecto de las ramas arteriales, ¿no? Toda la sangre venosa del páncreas va a desembocar en la vena porta hepática a través de las venas esplénicas, mesentérica superior y pancreato duodenal superior a posterior, ¿no? También tiene lo que es nervios. Los nervios proceden del plexo celíaco por medio de los plexos secundarios que acompañan a las arterias del páncreas, ¿no?
Bien, el vaso. El vaso es un órgano linfoide, ¿no? Que tiene una forma de un poliedro de cuatro caras. Es irregular y alargado, de superior a inferior, de posterior a anterior y de medial a lateral, con una inclinación semejante a la de las costillas que lo cubren, ¿no? La superficie del vaso es lisa. Su color es rojo oscuro en el sujeto vivo y de un rojo más oscuro en un cadáver, ¿no? Este órgano también es notable por su consistencia blanda y su gran friabilidad, ¿no? También presenta dimensiones, tiene una longitud máxima de 12 centímetros, también tiene una anchura de 8 de 8 centímetros y 4 centímetros de espesor, ¿no? También el vaso tiene lo que es un peso promedio de 200 gramos. Bien, según su orientación y sus relaciones, se describe lo que es cuatro caras, ¿no? Una cara diafragmática, una cara renal, una cara gástrica y una cara cólica. La cara diafragmática, esta cara es posterolateral, ¿no? Y es regularmente convexa y está completamente tapizada por el peritoneo. Se halla en contacto con el diafragma en todas sus extensiones. Em, También tiene lo que es dimensiones normales, ¿no? Que descienden inferior al intestino, al intersticio de este músculo. Más allá del diafragma, la cara diafragmática del vaso se relaciona con el resto pleural costodiafragmático y con el pulmón izquierdo, ¿no? La cara renal está orientada inferior y medialmente, está cubierta en toda su extensión por el peritoneo visceral. Esta cara presenta una concavidad que se adapta a la convexidad del extremo superior de la glándula suprarrenal y de la parte superolateral del riñón derecho en los que se apoya el vaso, ¿no? La cara gástrica o anteromedial es excavada del mismo modo que presenta, que presenta, em, también se podría decir que la cara gástrica modela sobre la convexidad de la cara posterior del estómago, ¿no? También presenta una parte posterior cerca del borde que, le se- que la separa de la cara renal y a lo largo de todo este borde, entre 6 a 8 fositas dispuestas en la línea recta, por las cuales los vasos esplénicos penetran en el vaso, ¿no? Por último, la cara cólica. La cara cólica del vaso está orientada a la base, a la vez medial e inferior y un poco anteriormente. Es aplanada o ligeramente deprimida y se apoya en la flexura cólica izquierda. La cara cólica está también en relación más o menos estrecha con la cola del páncreas superior y medialmente a la flexura cólica izquierda, ¿no? También presenta lo que es una extremidad posterior. La extremidad posterior, o también conocida como vértice del vaso, es redondeada, está situada en las proximidades del extremo posterior del décimo espacio intercostal izquierdo, también en el espacio comprendido entre el estómago anteriormente, la glándula suprarrenal inferiormente y en el diafragma superior y posteriormente, ¿no? También presenta lo que es bordes. eh, las caras están separadas una de otras por tres bordes, ¿no? Que se dividen en superior, inferior y medial. El borde superior es superolateral, convexo y delgado. El borde inferior es grueso, redondeado y rombo. Está situado entre la cara renal y la cara diafragmática, ¿no? El borde medial es redondeado y ancho, separa la cara renal de la cara gástrica, se aloja en el ángulo dietro y abierto superior y lateralmente. También va a presentar lo que son vasos y nervios, ¿no? Podemos ver lo que son las arterias. En las arterias, toda la sangre arterial del vaso procede de la arteria esplénica.
Esta arteria se divide en las proximidades del ilio en dos ramas terminales, superior e inferior, cada una de las cuales origina dos a tres ramas que penetran por la fosita del ilio directamente o después de haberse subdividido en ramas secundarias, ¿no? Las venas emergen del ilio en número igual que el de las arterias, ¿no? Presentan una disposición semejante a las ramas arteriales y en su mayoría son posteriores a estas. Los vasos linfáticos se dividen en superficiales y profundos. Unos y otros drenan a los nódulos linfáticos esplénicos. Los nervios proceden del plexo celíaco por medio del plexo esplénico que acompaña la arteria esplénica, ¿no? Bien, con esto termino lo que es duodeno, páncreas y vaso. Muchas gracias.